amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos como cada martes en su programa Hablando Derecho, aquí a través de Radio Mix Valle. Es un gusto para mí saludarlos con este tema pues que ya tiene más de una década, que está en auge y muy apropiada para nuestra sociedad y el tipo de mecanismo de vida que estamos llevando. Los derechos humanos, las garantías individuales es nuestro programa del día de hoy. Como siempre tengo el gusto de estar acompañada por el licenciado Jorge Rosales Pacheco. ¿Cómo estás, licenciado? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto poder transmitir otra vez en esta sesión. Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, pues ¿qué les podemos comentar de este programa como una breve introducción? Pues realmente, como les comentamos, tiene más de una década que están en auge la protección a los derechos humanos, las garantías individuales, a raíz de todas las reformas constitucionales que han venido surgiendo, en donde pues el objetivo principal es la protección del ser humano, lo que llamamos a lo mejor en el derecho el pro hominem, la mayor garantía, el mayor beneficio para la persona. Y bueno, a veces hay durante la carrera y en la práctica un poco de confusión al respecto de estos dos conceptos, correcto, ¿no? Que son tanto las garantías individuales como los derechos humanos. Y cabe pues hacer la diferencia para que nuestros amigos seguidores tengan un concepto un poquito más acertado de cuál es la diferencia entre una y otra. Pues sí, comentarles que los derechos humanos, por ejemplo, son los que tenemos todas las personas simplemente por el hecho de haber nacido. Estos se proclamaron en la Declaración de los Derechos Humanos en el año de 1948 a raíz de pues tantas arbitrariedades y violaciones, maltratos que se vieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces pues se vio en la humanidad esa necesidad de regular las leyes a nivel mundial, porque eso no es nada más para nuestro país. Todos los miembros inscritos dentro de las Organizaciones Unidas tienen la obligación de garantizar todos los derechos humanos. Obviamente están plasmados en algo que se le llama los tratados internacionales, que hay varias convenciones con diferentes nombres en las que pues siempre se van modificando, ampliando las garantías de los derechos humanos y van incorporándose nuevos países miembros. Cabe señalar que todos los países miembros tienen la obligación de cumplir con la protección a estos derechos. En caso contrario, obviamente, se puede hacer una recomendación, no son coercitivos como tal, pero en caso de una violación a estos derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas hace una recomendación para el Estado, en este caso mexicano, para que se ajuste a cumplir la protección a los derechos fundamentales del ser humano. Y bueno, a diferencia de las garantías individuales, ¿no? Sí. Las garantías individuales las tenemos contempladas dentro de nuestra Constitución, muy bien establecidas. Cabe señalar que tenemos un modelo de constitución privilegiada, con muchas modificaciones, es cierto, pero que para sus tiempos, en 1917, fue de las más avanzadas, por lo menos en Latinoamérica. Sí, la más actual, ¿verdad? Sí, la más contemporánea en su tiempo. Sí, así es, y realmente dentro de los primeros artículos del 1 al 29 tenemos establecidas cuáles son esas garantías individuales, ¿qué son en realidad? A diferencia de los derechos humanos, las garantías individuales pues son los mecanismos que tiene la ley para proteger esos derechos humanos, esas garantías. Y pues bueno, eso es lo que vamos a hablar. Claro, ¿qué te parece? Muy interesante, muy de acuerdo con el tema, es muy actual. Sí. Hablas de la gran reforma que hubo en el 2011. A partir de este año hubo una gran reforma en derechos humanos y garantías individuales que el Estado mexicano protege en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anterior a esta reforma se ponía a la Constitución como la máxima ley que garantizaba toda la protección a los derechos humanos, pero ya a raíz de esta reforma también pone a la par todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México y ratificados por el Estado mexicano, para que estos tratados internacionales que contemplen derechos humanos, a pesar de que no están expresamente escritos en la Constitución Política,
también sean reconocidos y garantizados por el Estado mexicano. Bien hablabas de la Convención Nacional de la Organización Nacional de la ONU. No, Sobre esta organización se estableció a raíz, como bien lo mencionas, de la Segunda Guerra Mundial. Todas las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, principalmente las bombas de Hiroshima y Nagasaki, donde en realidad se violaron ahí derechos humanos, y no solamente ahí, en varias. Hubo la necesidad de formar esta organización. Esto trajo como consecuencia la Declaración Universal de Derechos Humanos. No quiere decir que anterior a esto los humanos no tenían derechos o no había un documento idóneo, ¿no?, para garantizar. No, pero aquí ya todos los estados miembros se comprometían a darles esa importancia, a protegerlos. Incluso los que signaron tienen la obligación de, en sus legislaciones interiores, esto es, en las constituciones políticas de cada país, de garantizar esas libertades. Un derecho humano es aquella prerrogativa mínima que un ser humano necesita o tiene que garantizársele para su libre desarrollo en todos los aspectos. Eso es a grandes rasgos lo que significa un derecho humano. Como veremos más adelante, cómo nuestra Constitución protege cada uno, cuáles son los derechos humanos, cuáles son las garantías individuales de las cuales gozamos todos los mexicanos, las principales, porque hablar de garantías individuales es un mundo vasto, pero las principales trataremos de explicar y en realidad en qué consisten cada una. ¿A qué se refiere cada sí. una, verdad? Y pues sí, también es importante que sepan nuestros amigos que pueden incluso buscar en línea, en internet, las nuevas reformas que ha habido, porque esta Convención Nacional de los Derechos Humanos, que fue inscrita en la ONU, ha tenido muchas modificaciones y ha sido para bien. Generalmente se van incrementando nuevas ideas de protección, porque también es cierto que la vida va cambiando. Y así como va cambiando, pues también se van necesitando nuevas protecciones, a nuevos derechos, a nuevas formas de interactuar entre los seres humanos. Entre algunas de ellas, de las más sonadas que en este momento se me ocurre que son muy mencionadas dentro de los procedimientos legales y la promoción de los amparos, es el Pacto de San José, por ejemplo, ¿no?, que tiene también garantías que en su momento eran muy en auge, su protección, y vienen a complementar a lo que se dio en la Convención Nacional de Derechos Humanos, a lo mejor a protección de los mismos derechos, pero en otro sentido, tal vez con otro texto. Hay diferentes convenciones, la Convención Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, por ejemplo, que también protege y especifica sus derechos más precisamente, ¿no? Y dentro de las garantías individuales, pues tenemos que tienen diferentes aspectos. En derecho se les llama principios, sí, principios rectores, ¿no?, que deben de tener cualquier garantía para realmente ser llamada una garantía individual. Exacto. Que si le falta alguna de esas, son 5 que vamos a desglosar ahorita, pero si le falta alguna de esas a esa garantía individual, pues no puede ser, no es como tal una garantía individual, ¿no? Y un principio rector es que debe de ser universal, es decir, es para todo el mundo. Claro. O sea, al igual que en los derechos humanos, simplemente por el derecho de ser un ser humano, haber nacido, ya tienes el derecho a disfrutar de esas garantías, ¿no? La universalidad es un principio, una característica muy importante de las garantías individuales. Obviamente que deben ser respetadas no solamente en tu país, te vas de aquí a Japón o a Tailandia, donde quiera que te vayas, vas a gozar de las mismas garantías, simplemente por el hecho de ser persona. Otra característica es que son irrenunciables. No puedes decir yo renuncio al derecho a la vida y la persona a lo mejor que tome mi vida o me quite la vida, no quiero que se le haga ningún cargo, ¿no? Porque realmente
En eso consiste esa característica de que no sean renunciables, o sea, simplemente por el hecho de ser persona, tienes derecho, por ejemplo, a la educación, ya que desmenuzaremos un poco más adelante algunos ejemplos de esas garantías, al trabajo, al libre desarrollo, muchos tipos de derechos, ¿no? Y no puedes renunciar a ellos, o sea, los tienes. A lo mejor los ejerces o no, claro, es también tu libertad, ¿verdad? Pero no puedes renunciar a ellos. Otra característica, en principio rector, es que son imprescriptibles. Mientras tengas vida, vas a tener ese derecho y esa garantía. No son por un tiempo determinado o por un lugar determinado, no son caducables, son imprescriptibles. Otra característica es que son inalienables. ¿A qué se refiere esto? No puede decirse que por pertenecer a la mejor a determinado país, a determinado partido político o a determinada asociación vas a gozar de ciertos derechos o no. Son absolutamente para todas las personas, no se pueden restringir por alguna situación de este tipo. Y finalmente es que son limitativos de las autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Que un derecho o una garantía fundamental no puede ser limitada, motivada o exonerada por una autoridad. Es decir, el Estado y la fuerza del Estado no tiene ningún derecho de poder restringir o animar a que tú goces o no disfrutes de una garantía individual. Claro, solamente existen algunas restricciones que la propia Constitución Política establece. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el derecho a la libertad. Como derecho humano, como garantía individual, tenemos todos derecho a la libertad personal, llámese libertad de tránsito, libertad. La libertad en realidad tiene varias ramificaciones dentro del derecho, ¿no? Pero por ejemplo, la Constitución Política establece que esta puede ser restringida por orden judicial, principalmente por aquellos temas de derecho penal. En dado caso que tú cometas algún delito, esta libertad ambulatoria se te puede restringir, pero son casos específicos en la que la propia Constitución Política establece las formas en que estas garantías individuales se podrán suspender o se podrán restringir. Al rato comentaremos un caso curioso como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece algunos mecanismos para restringir una o varias libertades o derechos humanos en caso, por ejemplo, de pandemias, en caso de seguridad nacional, seguridad mundial. Ya lo comentaremos como dato en beneficio del colectivo, del mayor beneficio, ¿no? del colectivo. Ahí pues realmente uno como ciudadano entrega la decisión al poder del Estado para que realmente se pueda ejercer el bien común mayor, el bien mayor para toda la sociedad, ¿no? Y bueno, cabe también señalar que en caso de no ser respetada cualquiera de estos principios que acabamos de mencionar y algunos de los que mencionaremos más adelante, pues existe un recurso legal que se puede accionar, en el cual el Estado mexicano, muy orgullosamente podemos decir que en Latinoamérica es uno de los países en donde más auge ha tenido en la protección de esta garantía que se llama amparo. Y mediante el amparo se puede realmente tener acceso a una justicia pronta, expedita, cuando ya se han agotado todos los recursos anteriores y que no se ha llegado, según tu parecer, realmente a una justicia real, ¿no? Y se pone en manos de magistrados, en este caso, para poder valorar a fondo todas las características de alguna cierta violación a estos principios que acabamos de señalar y que vamos a desmenuzar más adelante. Sí, como bien lo mencionas, el juicio de amparo fue una innovación jurídica que el Estado mexicano puso al mundo a consideración. El juicio de amparo se estableció como un mecanismo jurídico de protección a la propia Constitución
a las garantías que la Constitución establece, y con ese mecanismo jurídico garantizar que el Estado, uno, las respete, y dos, las haga valer, las haga respetar. En la Constitución Política de 1917 se estableció esta figura jurídica del amparo, en sus tiempos muy innovadora, ¿no? Bien lo comentabas hace un momento, la Constitución Política de los Estados Unidos fue en su momento una de las constituciones más contemporáneas, que fue mucho más allá de lo que establecía un documento jurídico de un país, principalmente el juicio de amparo como una innovación a la protección a las garantías individuales, y dos, los derechos que de alguna forma les llaman en el mundo jurídico de tercer grado, ¿no? Sí. Que muchos doctrinarios no están de acuerdo que se les llamen derechos humanos de primera, de segunda, tercera generación, porque a final de cuentas los derechos humanos son todos unos y todos para un solo ser humano, ¿no? Claro. No hay de primera, no hay derechos de segunda y no hay derechos de tercera. Creo que yo comparto esa opinión. Los derechos de tercera generación todos son aquellos que tienen que ver con el derecho al acceso a la cultura, el derecho, por ejemplo, muy en boga últimamente, el derecho humano al internet, al acceso al internet. Ya son derechos humanos que, si bien es cierto, no necesariamente necesita el ser humano para crecer y seguir una especie de crecimiento. Sí lo necesita para hacer un crecimiento personal muy idóneo para que una persona crezca con calidad en su entorno, en su educación, en varias aspectos de su ámbitos, vida. ¿verdad? Sí, es correcto. Y bueno, también creo que deberíamos mencionar que es un recurso que, como bien dices, de tercera instancia, porque pues es importante agotar las instancias anteriores, es decir, cualquier conflicto, problema, circunstancia en el que una persona sienta que se le ha violado alguna garantía, algún derecho, pues tiene que ser sometida a las instancias, a los juzgados, a las autoridades de primera instancia, que son los juzgados más cercanos a tu domicilio, y así son reconocidos y señalados como de primera instancia. Y cuando una sentencia no es favorable a tu caso en particular, pues hay un recurso que se llama apelación, sí, ¿verdad? Mediante la apelación se vuelven a mostrar los motivos que consideramos que fueron vulnerados en este hecho que te haya sucedido, y se pone de manifiesto ante otras autoridades que ya no son de primera instancia, que ya son de otro tipo de juzgados, que también son magistrados, y generalmente a veces hay variables, ¿no? Ya la sentencia sí te favorece, porque se meten al estudio más a fondo de determinada situación o problema, y a veces hay, tienen los magistrados la obligación de recurrir a muchas leyes internacionales, incluso a fundamentos internacionales y de derechos humanos. Pero si aún así en una apelación esta revisión no es favorable para ti, existe esa tercera opción, ese tercer recurso, que es el amparo, igual valorado por magistrados, o incluso a veces hasta la Suprema Corte, ¿verdad? En donde ya pues también los magistrados ahí valoran de qué asuntos atrae la Suprema Corte. Generalmente los que son de relevancia social, ¿verdad? Que realmente sean asuntos de los cuales la decisión de ese asunto pueda competir o tener un impacto a ciertos grupos sociales importantes, o a lo mejor no es así a un gran número de gente, pero hay muchas personas que tienen asuntos muy parecidos o iguales, ¿verdad? Que cada asunto tiene sus particularidades que los hacen diferentes. Pero bueno, es importante que sepan que no se puede recurrir directamente al recurso de amparo sin haber agotado anteriormente todas estas instancias. Primera instancia, el juzgado más cercano a tu domicilio, y posteriormente la apelación. Hay también que mencionar algunas características que tienen, por ejemplo, las garantías individuales, ¿verdad? Que son, por ejemplo, la igualdad.
en la que no se puede suministrar la justicia, el amparo y la protección de las garantías individuales, a mejor por el hecho de ser niño o ser adulto, ser hombre o ser mujer o ser de determinada raza, no. O sea, debe de tener igualdad para todas las personas, simplemente mencionábamos en un inicio, por el hecho de ser seres humanos, en nuestro caso para estar apegados a nuestra Constitución, ser considerado ciudadano mexicano o estar de manera legal dentro de nuestro país. Entonces ahí se aplica el principio de la igualdad, que tenga que haber libertad. La libertad es un principio que también está plasmado en todos estos artículos, les mencionábamos del 1 al 29 dentro de nuestra Constitución, a la personalidad, al libre desarrollo, al trabajo, a tu libertad sexual, por ejemplo, es un principio importante, a la propiedad, porque por ejemplo, pues en el siglo pasado, hace 2 siglos, pues no había tal derecho, ¿no? Ahora pues sí, a la protección de tu patrimonio, por ejemplo, y pues esto viene desde la Revolución, fue uno de los grandes logros, yo considero, que se obtuvieron a raíz de la Revolución, ¿no? De que no se acabaran los latifundios, los hacendados que tenían eran terratenientes perpetuos, no había realmente una justa repartición de la tierra, de que realmente si tenías un trabajo y podías adquirir una propiedad, se te garantizara el derecho a la propiedad y se te defendiera ese derecho. Y además, pues la garantía individual que debe ser jurídica, obviamente. Claro. Pues esto implica que tiene que estar plasmada dentro de nuestras leyes mexicanas, ya sean en los códigos, en las convenciones, en los tratados internacionales. Tiene que existir la letra escrita, ¿no? Es correcto. Que tiene que estar plasmada en la ley para que se pueda reconocer como una garantía. Es correcto, y es que me gustaría agregar un comentario ¿sí? Sobre qué son las garantías individuales. Las garantías, al final de cuentas, las garantías individuales, nos lo decían mucho en la facultad, uh-huh. Al final de cuentas no son un fin, son un medio. ¿Qué queremos decir con esto? No necesariamente porque tú tengas el derecho a la educación, ya se te debe de otorgar, no, ese es el medio que la Constitución política de los Estados Unidos pone como mecanismo en la Constitución para que tú acciones el aparato de justicia y tengas el acceso a la educación. No te puede garantizar, no te puede decir el Estado, aquí está la educación, tú vas a estudiar forzosamente y aquí está esto, aquí está, y vas a... No, el Estado lo que hace es garantizar tu acceso a la educación. ¿Cómo lo garantiza? A través de las escuelas públicas, de becas. Si tú así lo decides, de ejercer tu derecho a la educación, vas, te inscribes a la escuela, tomas los cursos que te van a impartir en esa escuela, tienes que acudir. Esa es la forma en que te garantizan. Un ejemplo muy claro es el de, para que quede bien claro este punto, es tú tienes el derecho humano a la salud, a que el Estado te garantice la salud, pero no te va a operar, no te va a atender, no te va a dar tratamientos de primeros auxilios, no. Esa es la forma en que el Estado te va a garantizar, poniendo hospitales, ambulancias y todo eso. Pero también tienes el derecho humano a no tener buena salud. Por eso es que el Estado no te puede prohibir que tú te drogues, que tú tomes, que si tú quieres consumir drogas hasta caer en un coma, ajá, pues no te lo puede prohibir. ¿Por qué? Porque también estás ejerciendo tu derecho humano a no gozar de ese derecho humano. No sé si me explico. En este punto, esta es la forma en que a final de cuentas las garantías individuales plasmadas en la Constitución no son un fin. No forzosamente porque están ahí tienes que, o quieres gozar, tienes que gozar de ellas y te van a obligar a gozar. No, ese es el medio que la Constitución política establece para que tú accedas. Tienes el derecho humano a una vivienda digna, pero el Estado no te va a regalar una vivienda digna. El Estado, a través de mecanismos como por el Infonavit, créditos hipotecarios, instituciones bancarias, el Fobiste,
pone a tu disposición para que tú tengas el acceso a ese derecho humano a una vivienda digna. Siempre y cuando pues se cubran los requisitos que se necesita para poder acceder a ese tipo de beneficios, ¿verdad? Y como bien lo mencionabas y ponías muy buen ejemplo, licenciado, en el derecho de la salud, ahí pues realmente está la libertad del ser humano, ¿no? Que era uno de esos principios que señalamos, la libertad de decidir que sí quiero y que no quiero en mi vida, ¿no? Tomar o no tomar una droga, por ejemplo, atentar o respetar mi vida, podría ser, ¿no? Y bueno, pues para que sea un poco más entendible, ¿te parece si ponemos unos ejemplos, licenciado? Correcto. Mira, por ejemplo, a mí me gustaría que habláramos de algunos artículos importantes dentro de nuestra Constitución, en donde se habla de garantías individuales, pues muy palpables para toda nuestra comunidad. Por ejemplo, el artículo 2, que habla de que nuestra nación debe ser indivisible y de la protección sobre todo a los pueblos grupos indígenas, vulnerables, ¿no? A los grupos vulnerables, a los pueblos indígenas, y creo que esto, como decíamos en un inicio, ha venido en auge, en una mayor protección en los últimos tiempos, porque por ejemplo está el Instituto Nacional el INAI, ¿no? Uh-huh. de los pueblos indígenas, y la protección a su cultura, a su idioma, de que si bien se tiene que hacer llegar la educación pues laica y en castellano, respetando nuestro idioma, también respetan el que si la persona decide seguir estudiando, hablando su lengua, por ejemplo, puede hacerlo, no tengan que obligarlo de alguna manera a hablar solamente un idioma y no un dialecto, por ejemplo. El respeto a su cultura y a sus creencias es algo muy importante dentro de estas garantías, porque pues realmente son personas que han crecido dentro de una comunidad, a lo mejor con un estilo de vida muy diferente a otros, ¿verdad? Y en realidad el vulnerar ese estilo de vida, esa creencia, esas costumbres que tienen, pues es una violación a sus derechos fundamentales, a sus garantías. Es por eso que en este desarrollo y en este afán de proteger esas culturas, esos pueblos indígenas, el INAI ha hecho muchos programas actuales de protección, de tratar de sí hacer llegar la educación, la modernidad, las oportunidades a estos pueblos, pero también tratando de recuperar esa cultura, más bien para enriquecernos a nosotros, porque tienen un conocimiento, unas tradiciones ancestrales que a veces superan incluso lo que estamos viendo pues en las universidades o en las educaciones básicas a lo mejor, y que desafortunadamente hemos ido perdiendo. Entonces el INAI ha hecho una tarea muy importante, sobre todo en este sexenio hemos visto que nuestras autoridades han puesto mucha atención en esa protección a los pueblos indígenas. Claro, sí, hace rato que hablábamos de la Constitución Política de 1917, también fue una de las primeras que estableció normas jurídicas de protección a todos estos grupos vulnerables, a las personas indígenas, que en nuestro país de verdad son muy abundantes los grupos indígenas y que de alguna forma sufren discriminación. Posteriormente se fueron contemplando derechos humanos que protegían a grupos vulnerables como las mujeres, niños, la comunidad LGTBI, etcétera. Es una de las primeras constituciones que efectivamente tuteló este tipo de derechos humanos, ¿no? Una de las principales garantías individuales que el Estado mexicano debe garantizar, y creo que es la primordial, porque sin ello no hay nada, entonces es la vida como garantía individual. Es curioso, antes en México nunca se estableció la pena de muerte, solamente en el fuero militar. En el fuero militar sí establecía la pena de muerte. Esta se dejó de utilizar, creo que la última ejecución por ahí fue de
1950 y tantos, la última ejecución castrense. Sí. La legislación castrense sí establecía penas de muerte y que se dejaban de aplicar incluso en 1960, pero curiosamente hasta hace apenas como 14 años se abrogó. O sea, sí había pena de muerte en el fuero castrense. Claro. Por eso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía el derecho a la vida, pero sí tenía un pequeño apartado ahí en la Constitución que solamente se le podía quitar la vida a un ciudadano mexicano previo juicio militar, etcétera. Es como un dato curioso. Ahorita el Estado mexicano garantiza la vida como un derecho absoluto e irrestringible. No hay en la Constitución Política una situación por la cual a ti se te va a restringir ese derecho humano. En ninguna, no hay excepción a ese derecho, es absoluto. Eso aunado a todos los tratados internacionales que México ha asignado con otros países donde garantizan la vida. Por eso, eso es como un comentario, no se dejen engañar de aquellos partidos políticos que quieren establecer la pena de muerte para delincuentes, pena de muerte. Eso, primero que nada, pues no estamos, creo que en el nivel jurídico como para debatir ese tipo de ideologías, de ese tipo de figuras jurídicas. Y dos, es prácticamente imposible establecer una pena de ese tipo. ¿Por qué? Porque nuestro Estado mexicano garantiza la vida como un derecho absoluto, el tener la vida como un derecho absoluto e irrestringible. Prácticamente se tendría que cambiar toda la Constitución política, se tendrían que desconocer todos los tratados internacionales. Es imposible que el Estado, casi imposible que el Estado mexicano pueda adherirse a una pena de muerte como sanción penal. Así es. Porque muchos políticos aprovechan de esa figura del desconocimiento jurídico, del desconocimiento jurídico para hacer campaña con algo que de verdad no va a suceder. Claro, y que, al menos en mi opinión, creo no es lo adecuado. Y está previsto dentro de nuestra Constitución, que es lo importante. Y así como hablabas de hace algunas décadas del siglo pasado, cuando fue la última ejecución castrense, pues también este derecho a la vida, que bien mencionas es el más importante, pues se ve reflejado en muchos aspectos. Como mujer, sí les puedo comentar que es uno de los derechos más controvertidos en la actualidad, por el derecho a decidir sobre tu cuerpo de las chicas que quieren practicar a lo mejor el aborto, porque también hay un derecho del nuevo ser, ¿no? Sí. De preservar su vida. Entonces ha sido un tema muy controversial, muy debatido, en donde las autoridades deben de ser muy conscientes de los derechos de ambas partes, tanto de quien no ha nacido como de quien quiere un libre desarrollo de su autonomía, de decisión de su cuerpo, de su salud incluso, ¿no? Entonces pues han llegado a grandes consensos en los que, por ejemplo, se respeta la vida efectivamente de ese nuevo ser, pero ¿a partir de cuándo? Claro. Se considera una vida, ¿no? Tenemos que son pues las 12 semanas, los 3 meses de embarazo, en los que legalmente en nuestro país se puede practicar un aborto antes de los 3 meses, pero después de ese tiempo ya se considera algo fuera de la ley. Sí, ese es un ejemplo muy idóneo de cómo es que hay situaciones en el mundo fáctico que contraponen los derechos, ¿no? Que pondera los derechos, cuál derecho vale más, cuál derecho sirve más, cuál es el derecho que te merece mayor protección. Ejemplo de ello es esto, ¿no? Si tienes el derecho a decidir, la libertad personal de decidir sobre tu propio cuerpo al practicarte un aborto, pero también muchos pugnan por el derecho que tiene ese ser humano que ha sido gestado, del derecho a la vida, a una potencial vida. Quedó en 12 semanas porque tal vez se escucha frío y se escucha pues raro, pero pues, los estudios científicos dicen que una vida se empieza a desarrollar a partir de las 12 semanas, porque es a partir de ahí cuando empieza ya un sistema nervioso a formarse dentro del ser humano. Antes de esas 12 semanas prácticamente son células que se están reproduciendo nada más,
y hasta ese momento no se le puede llamar vida. Es un tema controversial, Sí. pero es como un ejemplo de cómo es que muchas garantías individuales a veces se contraponen en la misma persona, en un grupo de personas o en diferentes situaciones. Así es, licenciado. Pues vamos por otro ejemplo, ¿te Claro. parece? Es que nuestra Constitución tan hermosa de verdad está llena de inspiración para las autoridades, de ejemplos que realmente tienen que garantizar la protección de las garantías individuales, como es, por ejemplo, el contenido en el artículo 3, licenciado, El de la de la educación, ¿no? Que también en los últimos tiempos se ha visto pues muy apoyada, muy protegida con respecto a la inclusión. Antes solamente se hablaba de que fuera laica, ¿no? O sea que, porque el siglo pasado era obligatorio a lo mejor que fuera muy vinculada con la religión, Catolicismo, ¿no? sí. Con la religión, tenías que practicar cierta religión para poder tener acceso a la educación. Sí, claro. Entonces, bueno, a raíz de la revolución se hizo la separación y tiene que ser laica. Pero ahora, además de eso, estas nuevas protecciones a las garantías individuales van agregando más protección a la persona de manera que tiene que ser inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, había tiempos en los que, por ejemplo, una persona con una discapacidad no podía tener acceso a un inmueble, a unas instalaciones de educación dignas porque no podía entrar por su silla de ruedas, ¿no? Ahora las instalaciones de las escuelas tienen la obligación de tener instalaciones apropiadas para que pueda llegar una persona con algún tipo de discapacidad hasta una aula de clases, ¿no? Por ejemplo. Otro ejemplo de esa inclusión, pues es la libertad sexual. A lo mejor se escucha así un poco extraño y pues yo no lo he visto francamente, pero sé que existe el derecho a decidir sobre tu identidad sexual. Hay niños que desde muy pequeñitos ya su mentalidad es totalmente diferente a su sexualidad. Ellos siendo biológicamente niños a lo mejor se sienten niñas y reclaman su nombre como niñas, y esa inclusión está incluso plasmada hasta su derecho a que puedan usar falda aún siendo niños. Claro. O pantalón siendo niñas, ¿no? Y se les puede cambiar su nombre. Es un derecho a esa identidad. Dentro de la inclusión a la educación, no se les puede coartar esa libertad. Sí, aquí es un claro ejemplo. Por ejemplo, hace como 2 años en la Ciudad de México hubo una persona, ganó un juicio de amparo. Uh-huh. El juicio de amparo, como lo vimos, es aquella figura jurídica que permite proteger las garantías individuales. Es una persona en representación de su hijo, ganó un amparo para que en lugar que su hija llevara falda, llevara pantalón. Uh-huh. Y viceversa, y otro, ¿no? Que en lugar de pantalón llevara falda, sí, y era niño. Es correcto. Entonces aquí es un ejemplo de cómo es que también hay muchos mecanismos dentro de los propios planteles de educación, se tienen que ir reformando para ir garantizando todos los derechos humanos a los que las personas tienen acceso, el libre desarrollo de la personalidad, si tú quieres, porque ya incluso las instituciones de educación están enfrentando muchos problemas en cuanto a la disciplina. El reglamento escolar establece que el corte de cabello va a ser de tal forma en varones sin perforaciones, sin tatuajes incluso, sí, que es válido, que en realidad como nosotros crecimos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, de alguna forma tienen un argumento válido este tipo de jóvenes que pugnan que para ellos tener una perforación, tener el cabello de cierta forma, pintarse las uñas, pintarse las pestañas, el maquillaje, etcétera, al prohibírselo están afectando el libre desarrollo de su personalidad. De alguna forma, la institución educativa y el Estado debe garantizar ese libre desarrollo de la personalidad. Hay muchas personas en las que no están de acuerdo, porque una de las principales herramientas de las que te dota la educación es la disciplina. Pero ¿hasta cuándo la disciplina va a vulnerar tus derechos humanos a tu libre desarrollo, no solamente emocional, personal, e incluso, como bien lo mencionabas, el libre desarrollo psicosexual, ¿no? Uh-huh, claro, sí debe de haber un límite para eso, ¿verdad? Sí, o sea, y es una pugna que hasta ahorita está muy de en boga en todas las instituciones sobre esa pugna de derechos, ¿no? Pues la educación, de someterte a una educación disciplinada, pero
sin vulnerar tus garantías individuales de libertad personal, básicamente. Claro. Uh-huh. Bueno, pues otro ejemplo que para nosotros es muy visible en nuestra labor en el despacho, que bueno, aquí aprovecho para hacer el comercial. Sí. Realmente, si cualquiera de ustedes, seguidores, amigos, o conocen a alguien que necesite alguna asesoría con respecto a algún derecho que consideren vulnerado, estamos a sus órdenes en Nacional Barra de Abogados Lex. Soy la licenciada Lisbeth Ortega. Ya saben que cualquier asesoría es gratuita, simplemente diciendo que son amigos nuestros, seguidores de Radio Mix Valle. Nuestros teléfonos, licenciada. El personal 55 22 33 6305. Y el de su servidora es 55 25 04 66 01. Con todo gusto les atenderemos. Y bueno, pues para seguir con nuestro programa, otro derecho que vemos muy seguido vulnerado en los asuntos laborales que nosotros llevamos es el de la igualdad. La igualdad en el trabajo está consagrada en el artículo 4, en el que pues ahora en esta actualidad ya a lo mejor había ciertos ámbitos o desempeños de trabajos muy específicos que eran vistos a lo mejor nada más para hombres, ¿no? Y que empresas grandes a lo mejor decían con toda su libertad de contratación, porque la tienen, nosotros contratamos únicamente choferes hombres, por ejemplo, claro, ¿no? Pero esto vulnera tu garantía individual al trabajo y a la igualdad. Entonces hemos tenido amparos que, por ejemplo, quieren mujeres entrar a una aplicación de Uber o de Didi, por ejemplo, y que ellas piden su derecho a la igualdad para que la plataforma o en estas redes, estas aplicaciones, les respeten su derecho a ser choferes, ¿no? Por claro. ejemplo, o viceversa, los que quieren ser cocineros a lo mejor en empresas donde solamente contrataban mujeres, pero ¿por qué no hombres? Si les gusta cocinar, no es propio de un género. Claro. Y ahí tiene que ser respetado su igualdad. Sí, no solamente igualdad de género, también igualdad ante la igualdad. Aquí aprovecho para un paréntesis, explicar de algo a grosso modo qué es la igualdad y qué es la equidad, ¿no? Sí. Porque hay una confusión en estos derechos humanos. Tenemos derecho a la igualdad todas las personas en igual de circunstancias, todos. Pero no es equitativo que si tú ganas 30 pesos y él gana 5 pesos, a ti te voy a quitar 3 y a él a él también le voy a quitar 3. ¿Por qué? Porque eso no es equitativo. Por ejemplo, los impuestos son de manera proporcional y equitativa. Se supone que debería ser así, que el Estado te cobre impuestos de manera equitativa. El que más gana, más tiene que aportar de manera equitativa. A diferencia de la igualdad son los mismos derechos, las mismas prerrogativas a un grupo o a todos los ciudadanos, ¿no? La garantía de igualdad se puede ver vulnerada por muchas circunstancias. No se vale discriminar a una persona por su raza, su sexo, su afiliación política, su color de piel, su nacionalidad, etcétera. No, su preferencia sexual. Entendemos que hay o religiosa, perdón. Entendemos que hay situaciones en las que sí por alguna otra circunstancia que biológicamente sí se debe hacer una distinción, se pueda discriminar. Digo, no sería discriminatoria una norma que va dirigida solamente a mujeres, ¿no? Está prohibido el aborto. El aborto es prácticamente una ley que está orientada ya hacia las mujeres, no solamente a las mujeres, ¿no? Porque también puedes provocar tú como hombre un aborto, pero está solamente orientada hacia mujeres, ¿no? Esa ley no puede ser tachada de discriminatoria porque está hecha para satisfacer una necesidad, pero no en razón discriminatoria, sino en una razón biológica. No a un hombre teóricamente, técnicamente, aún no podemos tener tener bebés, ¿verdad? Así es. Y bueno, este principio del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres también se ve reflejado en el artículo 5, licenciado, en donde pues nos protege ese derecho a la libertad de decisión de qué dedicarte,
a qué quieres, en qué te quieres desarrollar, ¿no? Y pues se puede ver muy palpable, muy factible en esa decisión, ¿no? De querer dedicarte a una cosa u otra. Hay libertad de poder elegir a qué te quieres o no te quieres dedicar. No es, por ejemplo, como, bueno, no sé, ahorita poner algún ejemplo de algún país que te especifique, ¿no?, realmente lo que tienes que hacer. Pero sí hay algunos lugares en donde no te permiten esa decisión. O sea, simplemente si el Estado necesita obreros, pues no hay oportunidades de carreras avanzadas o oportunidades de educación que te pueda permitir a lo mejor viajar a otro país, un intercambio universitario, cosas así, pues no las hay. En nuestro país sí, porque tenemos garantizado ese derecho a la libre decisión de a qué te quieres dedicar. Y es importante, ¿verdad? Sí, es correcto. Eso es parte de la libertad. Se divide en varias ramificaciones. Una de ellas es el libre desarrollo de la personalidad. Tú como persona, para tener una plenitud en tu vida y desarrollo personal, tienes que dedicarte a una cosa que te guste, que te satisfaga como ser humano. Esta garantía individual lo que hace es garantizar que a ti, recordemos que la garantía no es un fin, es un medio, pero que tú te dediques a una profesión que a ti te satisfaga, que si bien por algunas circunstancias, por falta de acceso, etcétera, etcétera, muchos no lo logramos, tienes la garantía, si tú lo quieres y puedes, dedicarte a lo que tú quieras. Otro artículo importante es el 16, que es nuestra arma de batalla en los amparos, ¿verdad? En los amparos, que dice que nadie podrá ser molestado en su casa, familia, pertenencias, en su persona en general, ¿no? Y pues hay muchísimos ejemplos de esto. Por ejemplo, pues alguien que se mete a tu casa no puede estar haciendo una invasión, ¿no? Por ejemplo, o no puede ser molestado por a lo mejor alguna autoridad que quiere introducirse en tu domicilio sin una orden previa, a lo mejor por una autoridad, ¿no? En tu vehículo, incluso si no hay una orden en donde especifique que la autoridad está autorizada para hacer un cateo dentro de tu vehículo, no puede ser molestado porque es tu propiedad. Entonces este derecho, esta garantía individual es importante, es nuestra arma de batalla en muchos amparos. Sí. Nadie puede ser molestado en sus bienes, en su persona, en su familia, en sus propiedades. Por ejemplo, también abarca actualmente hasta el límite de que parte de tu persona son tus datos personales. Y lo vimos en alguno de nuestros programas, ¿verdad? La protección a los datos personales ya está inmiscuida o implica una protección a estas garantías individuales, a la protección a tu persona, sí, que son tus datos. Aquí aprovecho para mencionar algo. Nosotros cuando hablamos de violación de derechos humanos o de garantías individuales, siempre lo hacemos hacia la autoridad, ¿no? Una autoridad no puede violar tu domicilio, no puede entrar a tu domicilio salvo que la ley, salvo las excepciones que la ley establece. Una autoridad no puede violar esa garantía a tu libertad personal. Si una persona, un particular, entra a tu domicilio, esa persona no está violando una garantía individual. Esa persona lo que está haciendo es un delito. Cuando hablamos de protección a las garantías individuales, ninguna persona te puede violar una garantía individual, nos referimos a una autoridad, porque una persona que viola una garantía individual contra mi libertad, contra mi vida, contra mi patrimonio, no está violando una garantía individual, lo que está haciendo es cometer un delito, para que más o menos nos quede claro. Y bueno, por otra parte, ahora vamos a ver la contra. Sí. Que son las violaciones que existen, ¿no? A los derechos fundamentales y las garantías individuales, porque hay que saber identificarlas para poder incluso decir, esto ya se sale de lo que mi Estado, mi Constitución me debe de proteger. Entonces, al salirse, es una violación a las garantías. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del artículo 1, que es el más emblemático de protección
como decías, licenciado, a la vida, a la educación, a la libertad, pero también hay un párrafo en este amplio artículo 1 reformado varias veces, en donde prohíbe la esclavitud, por ejemplo, ¿no? En nuestro estado está prohibida la esclavitud, pero en realidad, o sea, fácticamente existe. En las actuales modificaciones a los horarios laborales, hemos visto pues personal médico que trabaja 36 horas seguidas y no pueden dormir, no pueden comer, por ejemplo. Hay obreros que incluso a lo mejor no les respetan sus 8 horas de trabajo. Aquí son 12 horas, si te parece bien, si no, claro, no trabajo, sí, ¿no? de alguna Así. forma es una esclavitud disfrazada, ¿no? Así es. Hay minas, por ejemplo, ya en el interior de la República, donde tienes que estar ahí dentro, día y noche, con sueldos de verdad raquíticos. De alguna forma, sí, no te dicen que es un empleo, pero pues en realidad es una esclavitud disfrazada, ¿no? Como una esclavitud disfrazada también es en esos tristemente estados en donde todavía se permite el matrimonio en menores de edad. Sí. Y que incluso no nada más se permite, los obligan a casarse. Si alguna persona con un poco más de recursos se le antoja comprar a una jovencita, los padres, por tener algo que comer, sí, o tener un beneficio, venden a la menor de edad. O sea, se pareciera que eso ya no existe. Desafortunada y desgraciadamente existe todavía. Esto es un tipo de esclavitud. Sí, y para aquí esto va a servir para reforzar el comentario que hacíamos hace un rato, sí, sobre la Constitución establece garantías y no son un fin. Esa señorita a la que la vendieron para casarse tenía la garantía. Uh-huh. Pero necesitaban hacer efectiva esa garantía ante el Estado. Desgraciadamente, qué idóneo sería que todos gozáramos por sí de las garantías, pero muchas personas en realidad no gozan de esas garantías individuales y no tienen desgraciadamente la forma de protegerse de ampararse en lo que la Constitución establece. Y por eso es nuestro objetivo y nuestro entusiasmo de hacerles llegar este tipo de programas, claro, amigos, porque muchas veces si no lo escuchamos, no lo ejemplifican, no sabemos en dónde termina el derecho del otro y ya estás transgrediendo el mío como persona, ¿no? A lo mejor una chica de estas, y escuchar en alguna transmisión, es que yo no tuve por qué ser vendida, no tengo por qué cumplir o obedecer esto, por muy menor de edad que sea yo y que tenga que obedecer a mis padres, no tengo por qué tolerarlo, pues a lo mejor tendrá una oportunidad, ¿verdad? Claro. Bueno, pues dentro de también los artículos importantes, como mencionábamos, el artículo 3 de la educación, en qué aspecto se podría haber violado, y lo vemos aún recientemente en esta etapa de pandemia que tuvimos, por ejemplo. Nuestra Constitución dice que la educación es para todos, ¿verdad? Y que debe de llegar a cualquier lugar de nuestro país. Y debe de haber igualdad, que nadie puede ser restringido de la educación por cuestiones ni de género, ni de estatus económico, ni nada de ese tipo. Pero en realidad existe esta protección, ¿es factible? Yo creo que no. No, desgraciadamente no. Desgraciadamente no, porque lo vimos ahora en pandemia, que se hizo el intento de hacer llegar las clases a la mayor parte de los hijos, de los estudiantes a todos niveles, pero gran cantidad de estudiantes están en rancherías, en pueblos, en donde ya no digamos que haya internet, licenciado, no hay luz, y habiendo luz o no habiendo pandemia a veces, no hay ni siquiera bancas. Claro. No hay un maestro que llegue a darles clase. Entonces, ¿hasta dónde realmente se vuelve efectiva esta protección de las garantías? Claro, sí, el Estado de por sí se queda corto al tratar efectivamente de garantizar estos derechos fundamentales, pues más aún con las circunstancias y las agravantes que trajo esta pandemia, ¿no? El rezago educativo, desgraciadamente, que va a dejar la pandemia, dicen muchos, hasta 6-7 años. El Estado se vio rebasado, uh-huh, no tutela de manera efectiva el acceso que todos tenemos a la educación. Claro,
Y bueno, un último ejemplo, vamos a poner por ejemplo el del artículo 6, en donde se exhorta la libertad de expresión, ¿no? De las ideas, de las expresiones de cualquier persona. Y yo creo que en la actualidad también se ve vulnerado, por ejemplo, bueno, tiene limitantes, ¿no? Claro. Siempre y cuando no afectes la integridad de terceras personas, ¿verdad? Pero, sin embargo, con el avance de la tecnología también, del uso del internet, por ejemplo, de las redes sociales, muchas veces una imagen sí se ve dañada, una reputación sí se ve dañada por esa manifestación, esa libre disposición de estos medios afectan a la imagen, a la integridad, a la imagen pública de ciertas personas. Claro. O sea que sí se ve violado este principio. Claro, aparte con toda la desaparición, asesinato de muchos compañeros periodistas, que este es uno de los sexenios en los que no le estoy echando la culpa a ningún gobierno, pero pues mira, la libertad de expresión se ve coartada cuando una persona no puede expresar libremente en cualquier medio, ya sea periodístico, televisivo, radiofónico, ideas, ya sea políticas o de otro ámbito, ¿no? Ahí es donde de verdad, y lo vemos vulnerado con todo esta ola de asesinatos, de tortura e incluso hacia los periodistas, ¿no? Que hemos visto desgraciadamente crecer últimamente. Y bueno, también se me acaba de ocurrir otra, sí, que también es bien importante y lo vemos mucho por acá en este rumbo, desafortunadamente, porque es algo cavernicolesco, la verdad. En el artículo 17 dice que nadie podrá hacerse justicia por propia mano. Claro. Y bueno, lo hemos visto desafortunadamente, repetimos, en los linchamientos. Ahí se protegió el derecho a un debido proceso. Claro. Nunca sabremos si esas personas eran en realidad culpables o inocentes, ¿no? Y recordemos que como garantías individuales, aquí el que falló no es la gente, que sí, es un salvajismo de verdad lo que se hacen estas personas que linchan a las personas. Lo que cometen son delitos. Aquí donde la crítica va hacia el Estado, no garantizar un acceso a la justicia digna a esa persona. Aquí la crítica siempre va, hablando de garantías individuales, siempre va hacia el poder público. Bueno, licenciado, pues para mí fue un gusto, como siempre, compartir contigo este apasionante tema, ¿verdad? Y les agradecemos, como siempre, su presencia. Gracias por seguirnos. Denle like, por favor, a nuestro programa y los esperamos el próximo martes. No se lo pierdan. Gracias. Hasta luego. Bye.